Shalom, amados Sahin y Jotis y Chaverin, amigos. Hoy estamos aquí para compartir con vosotros todos los caminos de la Baruch Torah de Yahweh, para darle significado a nuestras vidas y tratar de aprender lo que en ellas se encuentra para poder ponerlo por obra. A muchas personas que están retornando a la casa de nuestro Abba Yahweh están haciendo preguntas importantes que derivan en la inquietud que sienten en su corazón por querer hacer la voluntad de Yahweh. Y quiero explicar lo que está diciendo la Kizbe HaKodesh acerca de estos temas. En especial es el tema que hoy quiero proponer y dialogar con vosotros, es el tema de el diezmo. Amados Sahin, el diezmo es el negocio de las iglesias cristianas. Y la pregunta que surge, ¿cree usted que está en la obligación de diezmar? La respuesta es tajante, de ninguna manera, porque en ningún sitio de las Sagradas Escrituras dice que el diezmo fuera instituido para los pastores evangélicos o para cualquier persona que enseñe la Torá. Es más, Yeshua y los Elohim, los 12 elegidos, nunca recogieron el diezmo de nadie, ya que el pago de los diezmos era para los sacerdotes levitas que ministraban en el templo, y era porque a Leví, a la casa de Leví, los levitas, no se les permitió herencia ninguna, y así lo dispuso Yahweh que se hiciera. ¿Continuaba en tiempos del Masías el diezmo? Claro que continuaba. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, aún existía el templo y los levitas estaban ministrando en el templo. Estuvieron así hasta el año 70, que fue cuando cuando fue destruido su templo, amados aquí. Vamos a leer lo que dice la Kizbe HaKodesh, porque ella es la única que nos puede enseñar y guiar y decir qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Podemos leer en el libro de Silvano, conocido como Lucas, ustedes los conocen como Lucas, aunque sabemos que no fue su escritor Lucas, sino que fue Silvano, Silos. En el capítulo 11 y el Pasut 42, tome su ejemplar de la Kizbe HaKodesh y observe lo que dice. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el ajabaz de Yahweh. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Analicemos, amados Ejín. Primeramente notemos que en ese momento efectivamente están diezmando. En el tiempo en el que Yahshua vivió entre nosotros se diezmaba, o sea, se daba el diezmo en el templo, pero no era dinero, porque el diezmo era del fruto de la tierra y ganado, pues era para sostener a los sacerdotes solo con alimentos. No era dinero el diezmo, para poder enriquecerse. Además, los pobres no diezmaban. Los que tenían carencias y necesidades importantes no estaban obligados a dar ese diezmo de los frutos de la tierra y del ganado a los sacerdotes del templo. Y sin embargo, amados Sajín, dentro del mundo cristiano, hoy los pobres son los que más diezman. El diezmo es un mandamiento de la Torá, pero a los sacerdotes levitas, y en el lugar que fue escogido por el Eterno, y nadie podía llevar el diezmo a otro sitio. Amados Sajín, tengan presente lo que dice la Torá de Yahweh. Él no cambia. Lo que cambia es nuestra circunstancia. Lo que cambia es la forma de aplicarlo. Cuando Yahweh exigió el diezmo, lo exigió para la casa de Leví, porque no les había dado tierras a ellos. Y pidió que las tribus aportaran de los frutos de la tierra y del ganado para sostener a los sacerdotes del templo. También dice la Escritura, amados aquí, que tenían que llevar el diezmo a un lugar específico. Y eso es lo que vamos a leer ahora. En el libro de Devarim, amados Sajín, en el libro de Devarim, que es para ustedes Deuteronomio 26, el Pasut 2,
Ese lugar, dice la Escritura, donde había que llevar los diezmos, era única y exclusivamente en el templo, a donde Yahweh puso su gloria, según se dice también en Primera de Reyes, capítulo 9 y el Pasuk 3. Claramente está hablando Yahweh diciendo, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella por siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón. ¿Acaso dice que era solo por un tiempo? Pues no, aquí dice que para siempre. Claro que los que predican sobre el diezmo afirman, hoy lo vemos en sentido espiritual, porque les es conveniente, y algunos tal vez por ignorancia. Quiero pensar que es ignorancia. Otros premeditadamente están satisfaciendo su propio vientre de codicia por tener una iglesia o por creer que la iglesia es un gran negocio. Cuán alejados de la verdad están estas personas. Amados, aquí mucha gente se nombran pastores, apóstoles, profetas, sin siquiera saber cuál es la función que Yahweh les da a cada uno de ellos, ya que un profeta es el que hace regresar el corazón de los creyentes al camino verdadero, y ese camino es la Torá, donde están los mandamientos de nuestro Abba Kadosh. En cambio, los falsos profetas enseñan mentiras. El Shalujín, Shaul, al que ustedes llaman erróneamente Pablo, ya advertía sobre esto en la carta a los Romanos, capítulo 16 y el Pasuk 18, cuando dice, porque tales personas no sirven a Yeshua Hamashiach, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjan engañan los corazones de los ingenuos. En otro pasaje también encontramos la palabra lobos rapaces. En el libro de Mahasher, escrito por Silvano también, Mahasher es el libro de Hechos, capítulo 20 y el Pasuk 29, dice, vienen vestidos de ovejas, y a estos mismos les llama, en segunda los Corintios 11:13, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Amado Ají, amado Chaverin, que asiste a una iglesia cristiana, o a una iglesia mesiánica, o a una quejilá, usted no piense que poniendo su dinero en las manos del pastor de su quejilá, tiene separado un cupo en la salvación. No se deje engañar. La salvación no se compra con los diezmos. Porque yo le aseguro que aquellos que le dicen que usted será salvo por medio de entregar sus diezmos, ellos mismos, si no se arrepienten de su maldad, y siguen dejando de engañar en esta gran maldad, deberían volverse y pedir perdón por sus pecados, para que se haga la voluntad de Yahweh, que está escrita en la Torá. La Torá es la instrucción de Yahweh que se le dio a Moshe, y continúa ampliándola nuestro amado Mashiach, Hamashiach, porque si insisten estas personas en su diabólico propósito de enriquecerse, vendiéndoles a los creyentes la salvación por medio del pago de los diezmos, el Adón Yeshua les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. O como dice la versión original, apartaros de mí, transgresores de la Torá. En el libro de Matillá de Mateo, capítulo 7, y el Pasuk 21 y 22, dice que apoderarse de los diezmos es una transgresión a los mandamientos. Y a los que transgreden los mandamientos que están en la Torá, recibirán maldición, como lo dice en Devarim 27-26. Maldito el que no confirmare las palabras de la Torá para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Es verdad que existen el mandamiento de los diezmos. Claro que existe en la Torá. Lo encontramos en Deuteronomio, Devarim 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, dice Yahweh. Este es un mandamiento, pero lean detenidamente Devarim 14:24
Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, porque estar lejos de ti el lugar que escogió Yahweh, hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Elohe, Yahweh, te bendijere, continúa el verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Mire que no dice que se lo des al pastor, sino que como continúa el verso 26, que compre todo lo que desee y que lo distribuya con su familia. Pero eso es, sí, que no se olvide de ayudar al sacerdocio levita, dice el verso 27. Amado Sajín, el mandamiento de la Torá es para cumplirlo en el lugar donde Yahweh ha ordenado cumplirlo y en el tiempo donde Yahweh ha ordenado que se cumpla ese tiempo. El Masías Yeshua nunca pidió diezmos, jamás. Recordemos aquel episodio cuando dio de comer a los 5.000. En ese momento, un discípulo le dice a Yeshua que solo tenían 5 panes y 2 peces. No tenía su alforja llena de dinero, más bien estaban escasos de medios económicos, porque su propósito no era obtener dinero de los creyentes. No querían tener beneficio alguno de nadie. Y eso que tenía frente a él a 5.000 personas a la cual alimentar. ¿Se imagina usted cuánto dinero habría obtenido un pastor asalariado con esa cantidad de gente? Seguramente mucho dinero. El apóstol Shaul enseña que los diezmos era para la mantención de los sacerdotes levíticas, como lo muestra el libro de Hebreos capítulo 7 y el pasú 5. Pregunte a su pastor, amigos Chavelin, pregúntele si él es levita, ya que hay algún listo que hoy también se hace pasar por sacerdote levita. Hay algún mesiánico que dice que es un sacerdote levita y que por eso exige los diezmos. Amado Sajín, si así fuera, dígale que el mandamiento es llevarlo no solamente al sacerdocio levita, sino hay que llevarlo al alfolí que estaba en el templo, no a la casa del pastor, no a la cuenta corriente del pastor. Y no es precisamente, como hemos dicho, a una ranurita en el púlpito. No, amado Sajín, amado Chaverin. El diezmo era para los levitas y para ser entregado, para ser guardado en el alfolí. El alfolí es una palabra hebrea que significa almacén o bodega y solamente se encontraba en el templo. Era allí donde estaba esa bodega, donde ellos guardaban el diezmo que recibían en alimentos. Allí se guardaban los granos de las cosechas que en ese tiempo se cultivaban y que el pueblo diezmaba por el mandamiento, dando cumplimiento a él, como requería la Torá. También debe recordar que el sacerdocio levítico, que esto es muy importante, que los que estamos y los que están entrando en la restauración de Israel lo tengan bien presente. El sacerdocio levítico ya fue eliminado por uno mejor, el de Melquisedec, del cual es Yeshua, el sumo gadol, sumo sacerdote. Y esto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 7, y el pasú del 15 al 19, y del cual muchos pasan por alto o no lo quieren examinar, o no lo quieren leer, o no lo quieren enseñar. Pero ahí está. Por eso recuerden, ya no hay templo, ya no hay sacerdocio levítico a quien entregar los diezmos. Y ahora tal vez si su pastor lo quiere sorprender aplicándole el verso de Malaquías 3, el pasú 8 y 9, usted vaya y enséñele que eso, que el Nabí, el profeta Malaquías, quien era de la tribu de los levitas, dice no era para estos días. Me refiero que no era para usted ni para mí, sino para los sacerdotes levitas,
que ministraban cuando había templo, que no había cumplido con el mandamiento. Estos sacerdotes hacían lo contrario y pecaban. Es en el caso de Malaquías. Usaban las bodegas hasta como habitación. Y en ese pecado cayó el sacerdote Eliabit, jefe del alfolí del templo, como lo muestra la Torá, que en vez de tener en orden el almacén, hospedó ahí a su pariente Tobías. Lo pueden leer en el libro de Nehemías, capítulo 13, y el pasud 4 y 5. Esa es la aplicación correcta de Malaquías 3, 8, 9. Que no vengan los pastores ahora a decir que es así como tiene que hacerse, que no están ustedes robando a Yahweh. No se dejen engañar. Ahí explica por qué en Malaquías 3, 8, 9 se habla del diezmo. Porque los mismos sacerdotes estaban incumpliendo la Torá. Y era por esa causa que el pueblo no diezmaba, ya que las bodegas no estaban disponibles, porque la estaban usando en otra cosa que no era la correcta, como lo que están haciendo muchos pastores cristianos al pedir el diezmo. No para las personas correctas, no para el lugar correcto y no para el propósito correcto. Esto es lo que dispuso Yahweh, amado Sajín. Y al no diezmar en el tiempo de Malaquías el pueblo, entonces es cuando Yahweh les está diciendo: me estáis robando a Yahweh por culpa de los sacerdotes que estaban infringiendo la Torá. Así que esa reprimenda y maldición que profetiza Malaquías, el Nabí, no era ni para usted ni para mí. Pero hoy, sin embargo, está siendo usada por personas sin escrúpulos para atemorizar a sus víctimas, a los creyentes. Y lo que pasa es que los asalariados no se preocupan por aprender lo verdadero. Recuérdele usted lo que dice el Shalut, apóstol Shaul, en Romanos capítulo 2 y el pasud 21. Tú pues que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar. Mira, eso es lo que usted le enseña que no haga, pero ellos lo hacen con su diezmo. Por los frutos, dijo Yahshua, los conoceréis. Mateo, Matías 7:20. Pero no deje pasar más el tiempo, amado Shaverin, amado ají mesiánico. Hoy mismo vaya y enfréntelo y dígale que no tiene por qué pagar diezmos. Entonces los van a expulsar a ustedes de su congregación, como ya ha pasado. Yo he recibido montones de notificaciones de personas cristianas que no han pagado su diezmo, porque no han podido, porque no han querido, porque no lo han visto así, y han sido expulsados de su congregación, o están siendo mal mirados, o mirados de lado, o no se le da ningún privilegio en la iglesia, porque a ellos, a estas personas sin escrúpulos, no les importan las ovejas, sino que lo único que les importa es su dinero, su lana, lo que producen las ovejas. Y ya lo había profetizado el profeta Ezequiel, en el capítulo 34 y el pasud 4. No fortalecisteis a la oveja débil, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la quebrada, ni buscasteis a la perdida, sino que la hoz habéis engordado de ella con dureza y con violencia. Y como dice el pasú, así lo ha dicho Yahweh Elohé: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré las ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar a las ovejas, porque ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esto es palabra de Yahweh. Recuerden, amados ajín, que estas palabras dichas por Yahweh hablaba a los pastores de Israel y no de las iglesias cristianas que intentan usurpar ese lugar. Si su anhelo es verdaderamente agradar al Creador, busque la verdad, busque la Emed, lea la Kizbe HaKodel, la escritura sagrada, en los textos hebraicos.
ya que existen traducciones que fueron muy manipuladas por los hombres para su propio beneficio, con el propósito de provocar estos engaños, como el de los diezmos. Y se están aprovechando de usted. Y lo que estas personas deberían de hacer, lo que estos falsos pastores deberían de hacer, es aprender del apóstol Saúl. En el libro de Mahasher, donde se relata la experiencia de Saúl, escrita por Silvano. En el capítulo 20 y el pasú 33, Saúl le dice aún que pedía ayuda. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Verso 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El verso 35, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Adón Yahshua que dijo, más bienaventurado es el dar que el recibir. Y sepa que para predicar hay que ser enviado, y no precisamente por un concilio de hombres, sino que Yahshua es el que hace el llamamiento, y él es el que envía. Prediquen la verdad, y la verdad es la Torá, y que esa verdad resplandezca en sus corazones para que reciban la shalom. Amados Sajín, aunque el diezmo no se pueda hacer, porque no hay templo, porque no hay quien lo reciba, el espíritu de él le puede servir para ayudar a quien lo necesite. Pues hay que compartir con aquellos que sufren y tienen necesidad, tal y como el ejemplo de Yahshua y sus alujín hacían. Recordad, si tienes 2 capas, comparte con el que no tiene ninguna. Yahshua no solamente fue enseñando sobre el reino, amados Sajín, fue haciendo buenas obras, ayudando a su prójimo, ayudando al necesitado, al que estaba enfermo. Eso es el espíritu del diezmo, compartir con el que no tenía, como hacía las tribus de Israel. Sus hermanos los levitas no tenían y estaban trabajando todo el día en el templo y necesitaban comer y alimentarse. Y Yahweh pidió el diezmo para ellos, no para Yahweh. ¿Qué necesidad tiene Yahweh de diezmos? Él siempre lo hace para sus hijos, los que más lo necesitan. Amados Sajín, también dice la Escritura que hay que ayudar a los que os enseñan la Torá. Eso lo dice en el libro de Gálatas. Amados Sajín, vamos a leerlo. El capítulo 6 de Gálatas y el pasú 6. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruye. Esa es otra forma de ayudar también con los frutos que Yahweh te ha dado. Como veis, Yahweh tiene el control de todo. ¿Por qué no había pobreza entre los miembros de las comunidades en el tiempo de Yahshua? Porque todo lo que tenían lo compartían y lo repartían conforme a las necesidades que habían. Mira que en estas comunidades no se pedía diezmo, porque el diezmo lo entregaban ya en el templo a los sacerdotes como mandaba la Torá. Y esto ocurrió así hasta que ya desapareció el templo y el sacerdocio. Amados Sajín, pero entre ellos se ayudaban, compartían. El obrero merece su salario. Su salario no es dinero ni para enriquecerse, ni para tener propiedades. Es para poder alimentarse, porque dedica todo el día a enseñar, todo el día a estudiar y a compartir la palabra de Yahweh. Y Yahweh tiene protección para esa persona. Eso es lo que Yahweh pone en el corazón de los demás Sajín, el ayudarnos los unos a los otros. No el diezmo, no como un negocio, no engañando a la gente. Tengamos esto en mente, amados Sajín. La restauración de Yahweh no es para que estés donde estabas, es para que cambies y aprendas. Él ha depositado la Torah escrita en nuestros corazones, amados Sajín.
Y es nuestro corazón el que nos mueve a ayudar a nuestro prójimo. Al hermano que tiene hambre, al hermano que tiene frío, al hermano que no tiene zapato, al hermano que no tiene ropa, al hermano que no tiene para pagar el pan de cada día. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el espíritu del diezmo. Eso es lo que Yahshua dijo cuando enseñó. Cuando estuve enfermo me atendisteis. Cuando estuve en la cárcel me visitasteis. Cuando tuve hambre me disteis de comer. Y cuando te vimos así, Yahshua, ¿cuándo te vimos así? Pues conforme se lo hicisteis o no se lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis o no me lo hicisteis. Eso es lo que teníamos que entender. Que nada de lo que tenemos nos pertenece, que todo se nos ha dado como un regalo y que debemos de compartirlo con aquellos que no tienen. Ese es el espíritu de la Torá, ese es el espíritu de Yahshua HaMashiach, compartir con el que no tiene, no obligar a la gente a dar el diezmo. Reflexionad, no os dejéis engañar. Seguid con el espíritu, porque más bienaventurado es el que da que el que recibe, pero compartirlo de la forma altruista, de la forma que se puede hacer, y no engañando a la gente, y luego más viendo que estas personas se están enriqueciendo. Hay hermanos que no tienen ni unos zapatos que ponerse, ni un plato de comida que llevarse a la boca. Eso es lo que Yahweh pide de ti, no el diezmo, eso. Abre los ojos ya, amado Ají. Abre los ojos, amada Jod. Abre los ojos, amado Shavelin, amigo. No te dejes engañar. No permitas que lo que Yahweh te ha dado vaya a parar a los lobos feroces, a los que lo usan para enriquecimiento propio, para vivir mejor que nadie, en grandes casas, con grandes coches de lujos. No, amados Ají, no es eso lo que Yahweh quiere de nosotros. Quiere que lo que tengamos, lo que hemos recibido de Él, lo compartamos con nuestros hermanos. Eso es lo que quiere Yahweh. Y esta es la verdad del diezmo. El diezmo ya no está vigente. No porque sea algún mandamiento que haya pasado, no, porque no tenemos dónde llevar el diezmo. No hay templo, no hay sacerdocio levítico. No hay alfojí, no hay bodega en el templo. ¿Cómo pretendemos cumplir un mandamiento si ese mandamiento no podemos aplicarlo en nuestra vida moderna? Sean sensatos, reflexionen, aprendan de lo que dice Yahweh, aprendan de lo que dice Yahshua, no se dejen engañar, dejen de alimentar a estos lobos y alimenten a sus hermanos que de verdad lo necesitan. Seamos como los talmidín del primer siglo, que no había entre ellos pobre. ¿Por qué? Porque todos se preocupaban por saber si este hermano tenía o no tenía. Eso es lo que tenemos que mirar. No ir a una iglesia y dar ahí en un sobre el diezmo, sin saber para lo que lo están usando. Y luego los ves en sus grandes casas, con sus grandes lujos. Y cuando alguien va a pedir, los envían para que los ayuden las obras sociales. No, no. Eso no es lo que Yahweh quiere de sus pastores. Eso no es lo que quiere Yahweh de los Benei de Israel. Él quiere proteger a los más débiles. Por eso él pedía el diezmo. Y cuando sembraban en las tierras dejaba un margen del camino de las tierras para que los pobres fueran por allí y pudieran comer. Porque no, y los pobres no tienen que dar diezmos. Entérense, los pobres no daban diezmos. Y hoy resulta que en las iglesias cristianas son los que más dan. Tienen ustedes buen corazón, pero no están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Yahweh. Porque Yahweh no les está pidiendo que les dé el dinero a los pastores. Les está que les ayuden ustedes a las personas que lo necesiten. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y ya con esto quiero acabar, amados aquí. Y que tengan presente que aquel que no da diezmo no está infringiendo la Torá, porque no hay lugar para dar el diezmo. Pero sí también les digo que si ven a su hermano pasar necesidad y no le ayudan, ese espíritu de ese diezmo
será reclamado por Yahweh. Esa es la emet. Que tengan un hermoso yom. Shalom.